Hola, soy Geraldine. Bienvenidos a Sana, Conecta y Transforma. Hoy, en este episodio, conversaremos con una fisioterapeuta que nos mostrará cómo cuidar nuestro cuerpo va mucho más allá de lo físico. Descubriremos cómo sanar nuestras tensiones musculares y articulares. También nos ayuda a liberar emociones. Hoy nos acompaña Diana Vázquez. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad? Para compartir su experiencia y enseñarnos a escucharnos con más conciencia. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Geraldine? Muchas gracias por la invitación y bueno, gustosa de estar aquí conversando contigo. Muchas gracias por aceptarlo. Estamos quitándote tu tiempo, sabemos que estás muy ocupada. Está bien. Está muy bonito el centro y está lleno. Felicidades. Sí, muy muchas lindo. gracias. Te voy a hacer unas preguntitas. ¿Ok? ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo es tu trabajo de fisioterapeuta? Sí, claro. Bueno, yo estudié 5 años, yo estudié en la Universidad Federico Villarreal, de la Facultad de Tecnología Médica, del área de terapia física y rehabilitación. Desde muy chica a mí me gustó mucho la parte de servir y siempre sabía que iba a estudiar algo de salud, ¿no? Entonces, bueno, ya con el tiempo empecé a conocer la carrera y me gustó muchísimo. Ya después de varios años de haber salido de la universidad y de haber tenido mucha experiencia en la parte clínica, asistencial, podemos decir que la parte muscular, articular, de flexibilidad es muy importante y que va ligado mucho a la motivación, a la psiquis, ¿no? El tema de la postura también. Una persona que está alegre, contenta, tiene una postura muy diferente a una persona que de repente está triste o que está llorando, que tiene depresión. Y eso durante los años nos ha hecho entender a nosotros que muy aparte de la actividad física en sí, también vemos la parte de poder escuchar al paciente y poder atenderlo en su totalidad, ¿no? Hacer algo más integral. Claro. Entonces, ¿tú crees que la conexión de cuerpo y alma sí van de la mano? Definitivamente. Personalmente creo en la energía. Creo mucho en la energía. Bien. Y nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo está hecho de energía. Nosotros somos energía pura, andante. Sí, exacto. Sí, ¿no? Entonces es imposible separarlo. Lo que tú sientes, lo que percibes, lo que tu músculo responde, lo que tus articulaciones hacen, está todo totalmente ligado. Y tú les compartes eso a tus pacientes porque no todo el mundo cree en las energías, como tú dices. No todo el mundo, porque somos un país bastante católico y hay cosas que la gente por religión no lo quiere creer, ¿no? O siente que no está yendo por lo correcto. Claro, sí, en realidad es una parte, ¿no? Y sí, yo lo comparto mucho y lo llevamos de repente un poco más para la parte de la ciencia, ¿no? El regularse, el respirar, el hacer un ejercicio de estiramiento, de flexibilidad, ¿no? El tomarte el tiempo para ti, que probablemente no es mucho en el día si tú tienes mucho estrés o si tienes algunos problemas, ¿no? O si por ahí te contracturaste porque, no sé, un día te fuiste a jugar fútbol o un domingo te fuiste a jugar vóley y te tensas. Entonces, te tomas unos minutos al día. Ahora, comparto mis experiencias personales también con algunos pacientes y sí, pues es verdad, ¿no? Hay algunos que pueden compartir o no tu opinión, pero la idea desde mi punto de vista no es cambiarle la opinión al paciente, sino es llegar a una conjunción entre los dos. Exacto, y hay alternativas. Claro. Y el hecho que respire un poquito más profundo o el que le extienda el abdomen o el que flexione la columna, el que abra la espalda, eso no necesariamente tiene que ser un tema religioso, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que al hablar de política y de religión hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Tanto para los demás como para uno mismo. Sí, porque las terapias holísticas, si bien van de la mano con lo físico, no es que tienes que reemplazar lo que un médico te dice, ¿no? Pero no todo el mundo lo pone como prioridad ahora mismo, pero ahora que tú me cuentas hay mucha gente más abierta al tema, ¿no crees? Sí, de verdad que sí. Y bueno, y si volvemos al tema de la energía, cuando nosotros, yo también soy católica, o sea, no difiero el hecho de que sé que estamos hechos de energía con la parte de la religión que practico, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en una iglesia, la iglesia
al momento que el padre hace la misa, la comunión, eso también es energía, Exacto. ¿no? Entonces, como dijo Jesús, ¿no? O sea, donde oran 2, oran 3 y oras por mucha gente. Sí. Hay grupos de oración que te dicen, pásame el nombre de tu familiar y vamos a orar. Y eso es energía que se genera para el bienestar de otra persona. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que la fisioterapia ayuda en el tema energético, como tú me dices? O sea, no solamente decirlo, no creerlo, sino tú has visto que realmente ayuda, que la gente, hay cambios cuando la gente realmente trabaja su energía en el momento de su terapia y todo eso lo hace juntos. ¿Tú crees que sí funciona? Sí funciona porque hay un antes y un después. Claro. Probablemente hay pacientes que están un poquito más abiertos, hay otros que tienen problemas mayores en donde en una sesión definitivamente no vas a ver un gran cambio, pero en el tiempo sí, ¿no? Cuesta un poquito más, pero sí hay, ¿no? El hecho de movilizarnos, estás movilizando energía. Y yo he visto que trabajan mucho con adultos mayores. Sí. Entonces, ya cuando somos más grandes, a veces es difícil escuchar un poco más las opiniones de los jóvenes, ¿no? ¿Te pasa eso? Sí, también, pero la experiencia también me lleva al otro lado, ¿no? Porque hay algo importante, que lo repito mucho, que es la motivación. Entonces, si bien es cierto, puede ser un adulto mayor ya con una vida encima, siempre hay algo importante dentro de tu evaluación, dentro de la primera sesión, en donde sacas y dices, esto motiva al paciente. O a veces el paciente mismo te lo dice. Sabes que eso es un trabajo de conciencia. Yo supongo que como fisioterapeuta tú tienes que trabajar mucho tu conciencia, porque no todo el mundo se puede dar cuenta de lo como tú me dices, cuando alguien me habla, yo escucho sus palabras y yo me doy cuenta de que hay palabras y cosas con las que yo le puedo ayudar. Y de verdad que es un trabajo lindo, porque tú tienes que día a día trabajar en tu conciencia para tener ese amor con estos pacientes y que te sepan escuchar. No todo el mundo quiere escuchar a otros. Así como te ven joven, ¿no? Y ellos son más grandes, sí, entonces ¿qué me va a decir esta muchacha, ¿no? ¿Qué me va a enseñar esta muchacha a mí? Pero me alegra mucho porque tú se ve que tienes, tú me dices, yo capto qué le puede motivar. Eso no todo el mundo lo logra, ¿sabes? Es un trabajo energético y como tú dices, tú crees en eso y es mucho también el creer. No solo es el creer, sino el sentirlo, porque uno puede creer en algo, pero cuando no lo sientes pierdes la motivación de seguir creyendo, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntanos un poquito más, ¿qué es lo que más recurrente tú ves en tu día a día, en tu profesión? Bueno, aquí sí estaremos hablando de un parámetro bastante grande, amplio en realidad, porque en los últimos años, 10, 15 años, mucha gente viene por dolores musculares, incluso personas diagnosticadas con algún tipo de enfermedad, pero que todo viene de la psiquis, viene por estrés por el trabajo, por la familia, etcétera, por y muchas las emociones condiciones contenidas, tú sabes, exacto, ¿no? Claro, porque sí. lo que nosotros callamos, nuestro cuerpo nos lo grita. Así es, entonces es algo que nosotros, bueno, manejamos dentro de la parte física, pero también tratamos de que las personas en general, educarlas un poco, porque el estrés puede llevarte hasta tener un infarto cerebral, ¿no? El ACV es la segunda causa a nivel mundial de enfermedad. Entonces, el estrés no hay que tomarlo así como que, ay, sí, me han dicho que tengo un poco de estrés. No, si nosotros no trabajamos sobre eso, las consecuencias pueden ser mayores, no simplemente un dolor muscular, por decirlo simplemente. Trabajar en el estrés, a veces no nos damos ni cuenta que tenemos estrés, ¿no? El doctor te dice, tienes estrés, y tú te pones a pensar y dices, pero no me siento estresada. Ya nos hemos acostumbrado a vivir con esa sensación, ¿no? De estar en alerta, el estar en ese ajetreo diario que de verdad no nos escuchamos. Sí, has dicho una palabra bastante importante, es la alerta. Todo el tiempo estamos en alerta, en sobrealerta, ¿no? Estamos en nuestra mente primitiva, ¿no? Como era en las épocas de antes, no había que correr porque si el león nos atrapaba. Así es, todo el tiempo estamos en alerta. Entonces, la parte importante también de mencionar, creo, es la parte de medicamentos, ¿no? Entonces, siempre vamos al médico y, bueno, siempre salimos con una receta. Sí. Y las personas piensan que cumpliendo esa receta me voy a curar, cuando deberíamos ir al punto de origen, ¿no? Y ahí creo pero que eso ya es más profundo, ¿no? Sí. Porque el punto de origen ahí tienes que empezar desde tu niñez probablemente empezar a reparar cosas. Pero eso es algo que, mira, antiguamente dentro de mi familia trabajaban mucho eso sin saber, porque era parte de tu cultura, de tu educación.
ahora ya no, ahora todo es más rápido, ahora, ya la pastilla me pasó más rápido, listo. Y ahí quedó. Y ese músculo sigue contracturado y tú sigues estresado porque estás en tu mismo ritmo de vida. Entonces, ahí hay que de repente hacer un poquito nosotros de conciencia y tomarte un tiempo, ¿no? Un tiempo al día para ti. Entonces, ¿tú crees que ese es tu... No nos contaste cuéntanos alguna experiencia, algo que tú consideres que es algo que siempre te marca acá en tu centro, ¿no? Sí, bueno, hace muchos años, yo desde que salí de la universidad decidí dedicarme a la parte más neurológica y luego de algunos años de haber salido de la universidad, ya con un poco de experiencia clínica, me tocó atender a una paciente que era muy joven, tenía prácticamente mi edad en esa época. Y hicimos match, que fue lo bueno, creo que la edad nos ayudó mucho, pero era una paciente que todo el tiempo me retaba porque su caso era muy complicado, ¿no? Y estuvimos muchísimo tiempo trabajando, y no solamente trabajando en la parte muscular, la parte terapéutica, ella también era muy emocional y también buscaba otras alternativas, ¿no? Y a mí ahora me da mucho orgullo porque ella ya no está aquí en el país, se casó, se fue a estudiar fuera, vive fuera, tiene su condición todavía, pero logró hacer su vida. Y haber formado ella era una paciente con un diagnóstico de ataxia, que era muy complicado de cómo llegó a nosotros. Explícanos qué es la ataxia, porque yo sé que muchos no saben. Bueno, la ataxia es una enfermedad que puede tener diferentes orígenes, pero hace que el paciente no pueda controlar su movimiento. Entonces todo el tiempo estás en riesgo porque tu cuerpo se está moviendo, bien, claro. Sí, ¿no? O tú quieres hacer algo y tu mano, si quieres llevarla a recoger el vaso, no puede agarrar el vaso, sino te va por otros lados, ¿no? Entonces es un poquito para hablar así a grandes rasgos de lo que es la ataxia, ¿no? Entonces trabajar con ella fue muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pero de ambas, porque fue un trabajo en conjunto, y ahora me da mucha alegría ver cómo hace ella sí vida, usaba, ¿no? Las terapias alternativas, como tú me dices. Sí, también en algunos momentos ella utilizaba terapias alternativas, y lo bueno es que lo aceptaba, ¿no? E incluso ella misma buscaba, ¿no? Y su motivación siempre fue que ella quería hacer su vida, quería ser independiente. Por eso regresamos juntos a la universidad, porque yo iba con ella a la universidad porque tenía que supervisarla, ¿no? Entonces tuvimos mucha cercanía, que no sé si rompimos o no los patrones de terapeuta y paciente. Eso te quería preguntar, porque debe haber pacientes que se vuelven tus amigos, ¿verdad? Porque son como una familia. Así es. ¿No? Es difícil mezclar ahí porque ya ahí va tus sentimientos, ¿no? Y tratarlos como pacientes. ¿Cómo haces? Porque también tú te tienes que cuidar emocionalmente, ¿no? Porque es un trabajo bastante... Nos pasa, o sea, porque igual son personas, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, a veces cuando salimos de la universidad te dice, no te involucres emocionalmente porque es tu paciente, pero eso es imposible, porque tú estás ahí llevando... Tendrías que ser un robot, ¿no? Sí, no, de todas maneras, o sea, te involucras con el paciente, si algún día el paciente pues viene deprimido, pasó algo o no le salió algo, y bueno, la terapia, tú tenías para ese día una sesión armada y no se da, ¿no? Pero estamos ahí para escucharlo, para apoyarlo. Si hay que bajar el nivel de la terapia, lo bajamos, no pasa nada, ¿no? Tú que me hablas mucho, que te gusta el tema de energías, todo, ¿cómo haces tú cuando llegas acá y es un día que a ti no te fue bien porque somos humanos, no siempre estamos sonriendo, ¿no? Sí. ¿Cómo haces tú para no poder contenerlos a ellos, ¿no? Porque ellos, como cualquier paciente, cuando va a una terapia, sientes que estás yendo donde te van a proteger, donde te van a ayudar, ¿no? Y tú, ¿cómo haces contigo? Eso lo aprendes, creo, con el tiempo. Y creo que con la experiencia, ya con los años, es como que de la puerta para adentro te transformas. Me tengo que transformar. Te pueden pasar miles de cosas personales, pero el paciente que viene no tiene la culpa, ¿no? Pero lo sabes tú, porque como te dije, yo siento y lo noto que tienes un nivel de conciencia bastante trabajado, no todo el mundo lo hace, es admirable. Porque debes haber trabajado también con algún colega
que no podía hacer eso, ¿verdad? Porque no todo el mundo puede. Claro, no todo el mundo se puede manejar, pero no solamente dentro de nuestro campo, sino en general, ¿no? No todo el mundo lo puede manejar. Pero bueno, lo primero es eso, ¿no? Hay que ser consciente de lo que tú haces, para qué tú estás, si estás para tener pasión por lo que haces. Sí. Sí, no todo el mundo. Y eso te lleva a aprender otras cosas, ¿no? No solamente las técnicas de terapia, sino otras cosas que van a sumar a tu práctica profesional, ¿no? Sí. Acá tengo una preguntita que estoy queriendo hacértela. Si tú nos podías compartir alguna técnica, ¿cómo tú haces para que el paciente reconecte con su cuerpo y con su propio, con su propio poder de sanación? Porque todos tenemos ese poder dentro, sino que a veces no lo desarrollamos, ¿no? Claro. ¿Tú tienes alguna técnica, algo? ¿Cómo haces con ellos? No tengo una técnica, en verdad, pero bueno, lo mismo, ¿no? Tomar esa motivación que se encontró y la alegría. Esa es una técnica, déjame decirte. No es fácil coger y ver a una persona y descubrir qué lo motiva. Yo veo, observo y digo, esto le va a motivar. Esa es una técnica. Entonces ya sé. La puedes patentar. Perfecto. La técnica de la paciencia la puedes llamar. Y bueno, con eso brindar mucha contención con el sentido de la alegría. Ellos vienen aquí o uno va a la casa de ellos, porque a veces también el paciente no puede movilizarse, o sea, venir hasta aquí y hacer una sesión que le cambie el día. Esa es la premisa, ¿no? Tú vienes aquí y como entraste, no, tienes que salir mejor. Claro. No importa si no levantas el brazo o si el dolor no bajó del 10 al 0, pero te tienes que ir mejor. ¿Sí? Y ahí implica mucho lo emocional, porque el dolor muscular no se va a ir probablemente como tú dices, ¿no? Pero tus emociones sí pueden irse más tranquilas al salir de acá. Sí. Muy interesante, muy, muy bonito la profesión que tienes, me gusta a mí mucho. Diana, cuéntanos el papel que juega en esto el estrés, con todos los temas neurológicos, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, hay múltiples factores y el estrés es un factor importantísimo o de mayor porcentaje en las personas que sufren derrame cerebral. Me dices es un factor importante. ¿Y cuáles son los otros? Por ejemplo, la hipertensión, las personas que sufren de hipertensión, que tienen diabetes, ¿no? Las personas que son obesas y también las personas que fuman, por ejemplo, ¿no? Todos estos factores hacen que una persona esté predispuesta a poder sufrir una ACV. Y todo nos junta al estrés. ¿Te das cuenta? Porque la hipertensión, la diabetes, todo es derivado del estrés. Entonces, ¿el estrés tú crees que es lo más duro de manejar para eso? Sí. ¿Y qué les recomiendas tú? Para el estrés hay miles de cosas. Sí, en verdad hay muchas cosas de poder manejarlas, ¿no? Puede ser temas médicos, actividades, pero lo que el paciente tiene que empezar a trabajar es la educación en la salud. Y para eso pues hay muchas variantes, ¿no? Uno puede ser las terapias para ayudar a relajar, pero hay otros factores o otros caminos, como por ejemplo que manejas tú. Claro, sí, te iba a hablar mucho cómo es la meditación, por ejemplo, les ayudaría muchísimo a esos pacientes. Trabajar en cada centro energético, porque como sabes tenemos 7, ¿no? Y cada uno podemos ir trabajándolos para poder desbloquearlos, digamos, ¿no? Pero eso es un tema bastante largo para explicar realmente. ¿Tú crees que ahora, con la comunidad que tú manejas, los pacientes que tú manejas, ellos son más aptos a escuchar todos estos tipos de temas de las energías y todo eso? Sí, la verdad que sí, porque no solamente que estén aptos, sino es algo que se necesita. Sí. Es algo que se necesita, no solamente el paciente, sino para los mismos terapeutas, ¿no? Por lo que estábamos hablando hace un momento. Hay mucha presión, hay frustración, también hay satisfacción, pero a veces no todos podemos manejarlo de la mejor manera, ¿no? Sí, podríamos hacer una sesión de meditación con todos ahí sentaditos. Excelente, perfecto. Uno de los días, anote por favor. De verdad, tú no sabes cómo, bueno, tú sabes, el respirar cómo relaja tu mente, tu cuerpo, y en lo espiritual cómo te conecta contigo misma. Y ahí empieza con la conexión de conectarte con tu propio ser, ¿no? Con tu alma, ¿no? Y desde ahí, si uno se conecta desde el alma, todo funciona.
Y eso tenemos que enseñar a tus pacientes, en este caso, a las personas en general, ¿no? El trabajo de nuestra conciencia, que yo lo veo que tú lo tienes bastante desarrollado, el trabajo de la empatía, ¿no? El ponerse en el lugar de otras personas, todo es un trabajo espiritual más que físico, creo yo, ¿no? Si bien tus terapias y las cosas que ustedes hacen es muy valiosa, como cuando yo hago ahí una terapia holística, siempre le digo, no dejes los medicamentos, ¿no? Tú tienes que seguir tal y como dice el doctor. Lo vas dejando con el tiempo porque vas mejorando y lo vas viendo, pero siempre ir de la mano. Todo eso a mí, yo pienso que van de la mano, ¿no? Entonces, armemos el día que venimos a hacerle una fecha, una meditación a todos así en conjunto. Ya nos contaste un poco de cómo manejar el estrés del lado más médico, ¿no? Yo te cuento que en el lado emocional podemos hacer muchas cosas, incluso acá yo puedo venir a hacerlas, ¿no? O solamente indicarles a ellos, tal vez no hacerlos, pero sí indicarles que hay muchas formas de controlar nuestro estrés. Aparte de la meditación, por ejemplo, hay una terapia muy buena que yo considero que te libera muchísimo, ir a pisar la tierra, aunque parezca tonto, esa conexión nuestra con la tierra, con la naturaleza, nos aterriza bastante y nos relaja. Otra técnica que yo te lo comento para que tú les puedas decir a ellos, ¿no? Y tal vez sirva de algo, ¿no? La respiración trifásica, ¿no? En la que retienes, botas, esa es para mí una de las mejores cosas, porque eso te relaja tanto. Y la meditación, que ya la mencioné, pero hay meditaciones y meditaciones. Hay meditaciones que tú las puedes hacer sola o otras que las puedes hacer guiadas. Yo pienso que para empezar siempre tienen que ser guiadas, es lo que yo siento, porque no siempre es fácil llegar a una conexión que quieres cuando nunca has hecho, ¿no? Entonces, escuchando a una persona, escuchando un poquito de guía, empiezas con tu meditación. Eso es algo, yo pienso que lo recomendarás a tus pacientes, ¿no? O no le dices medita. No exactamente medita, ¿no? Pero sí la parte de la respiración, ¿no? Creo que ahí confluimos también en ciertos puntos, ¿no? Es lo que te decía, que a veces no todo el mundo está abierto a escuchar, porque en realidad hay muchas cosas. Incluyen piedras, incluyen aceites esenciales, hay muchas cosas que se puede explorar, hasta figuras geométricas, ¿no? La geometría sagrada, yo no sé si has escuchado hablar de eso, pero hay muchas geometrías sagradas que te relajan, te hacen concentrarte, hay mucho significado en eso, pero bueno, eso te lo voy a decir para que les des a ellos. Está bien, porque es un campo bastante amplio también. Y es diferente, pero como te dije al inicio, siempre tiene que empezar con el creer, ¿no? En la fe y el querer. Pero en estos casos, cuando la gente busca ayuda de ustedes, siempre está más abierta, creo yo, ¿no? Porque tal vez ya han recibido tanta ayuda en otros lados, probablemente, entonces ya buscan más alternativas en este momento. Sí, probablemente también. Aparte, la condición te hace buscar, ¿no? Para ir mejorando otras opciones. ¿Tú sientes que ellos son más conectados en su lado espiritual por el tipo de enfermedad que tengan o la condición que tengan? Probablemente sí. Ahora, que lo sepan, de repente no son conscientes de eso. Pero sí por el hecho del estado anímico, de que vengo, de que conozco otras personas que probablemente estén pasando lo mismo que yo, o de repente peor, o de repente veo a alguien que está mejor y eso dice, no, yo quiero estar así. Entonces todo eso influye, ¿no? O como tú dices, peor, y ahí donde empieza el agradecimiento, ¿no? Sí. Claro, porque mira cómo está, yo tengo que agradecer que yo no estoy así, ¿no? Así es, tienes razón. Ok, Diana, muchas gracias, me gustó mucho toda nuestra conversación, pero tengo una pregunta, entre todo esto que tú manejas acá, ¿tú cómo manejas tu estrés? Es bastante complicado, incluso, ¿no? O sea, para hablarlo y conversarlo, sí, pero todavía hay cosas que estresan, o sea, hay cosas que ya puedo manejar y hay cosas que todavía no. Entonces, por eso te estoy buscando, Geraldine. Te espero. Serás aquí. mi primer paciente, entonces. Perfecto. Apúntalo para mañana. Sí, te esperamos. Ok, Diana, muchas gracias por esta. Sé que estás muy ocupada, valoro mucho tu tiempo y de verdad que valoro mucho lo que haces. Es algo muy, muy, muy bonito. Gracias. Porque hay que tener mucha conciencia y alma
para poder hacer todo lo que tú haces. Y de igual manera te agradezco y bueno, toda esa energía y buena vibra que tenemos aquí ahorita, gracias por venir y seguramente que las puertas de René siempre estarán abiertas. Aquí estaremos. Volvemos mañana entonces.